tenemos una conferencia, yo creo que también nos va a resolver muchos interrogantes que tenemos cuando entramos en un templo medieval, ¿no? En una iglesia que tiene una orientación, tiene unas aberturas, tiene unos lugares que son especiales en su conexión, ¿no? Y muchas de esas conexiones están arraigadas en culturas muy antiguas, ¿no? Hoy seguro que Agustín nos va a desbrozar todo ese mundo y nos va a dar satisfacción a muchos interrogantes y nos va a abrir seguro otro mundo del conocimiento que no hacen sino que enriquecer por nuestra persona, nuestra comunidad, nuestro territorio en definitiva, ¿no? Una pequeña postilla antes de que ya resolvamos el momento que tenemos aquí en la Casa de Cultura. Después de las conferencias nos vamos a ir a la iglesia prácticamente del tirón a disfrutar con la canción, con la historia de nuestros santos cantada en unas coplas de ya muchos tiempos. Y el domingo, como comentó antes Nina, retomamos la actividad de conferencias. Vamos a hacer un par de ellas también, muy interesante. La primera la doy yo, se titula De Berzocana a Guadalupe y nos habla un poco de las conexiones que hay entre estas dos entidades, ¿no? Entre estos dos símbolos, el espíritu de la Virgen de Guadalupe y el espíritu de los santos de Berzocana, ¿no? De su origen, de lo que sabemos de cierto, de lo que se dice, de lo que se ha escrito a lo largo de los tiempos, además, ¿no? Fijándonos mucho en el origen, que es donde está un poco la esencia. Y después vamos a tener también otra conferencia muy interesante sobre otro de los grandes tesoros de la provincia de Cáceres, otro de los grandes tesoros de este país, que es el tesoro de Aliseda. ¿Sabes? Que bueno, ellos la verdad es que nos tienen en mucha estima por el valor cultural que tiene nuestro tesoro, ¿no? Por la importancia que tienen los torques de Berzocana. Esos torques son de un valor histórico incalculable en cuanto a lo que representan, ¿no? Y seguro que el amigo de Aliseda va a hacer muchas referencias a Berzocana y a nuestro tesoro contando el suyo, ¿no? Porque para ellos somos siempre como una referencia, porque somos los más antiguos. Siempre estamos allí en el principio de todo, ¿no? Y eso para la gente que se dedica a la cultura y a la historia, pues es un valor fundamental. Bueno, no me voy a enrollar mucho más. Bueno, al final vamos a acabar con la recreación romana, ¿no? Vamos a tener de nuevo un soldado romano acompañado de su mujer, ¿sabes? Y entre los dos, pues nos van a escenificar mucho de la vida de aquellos tiempos, ¿no? Y nos van a acercar un mundo que solo vemos en las películas y muchas veces en disfraces mal hechos, ¿no? Ellos no se disfrazan, ellos se visten. Y eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Bueno, pero eso ya será el domingo. Ahora vamos a disfrutar de lo que nos queda de tarde, que es un ratito con el amigo Agustín, que como Paco, por aclamación popular, está de nuevo hoy en esta plaza y nosotros disfrutando con su arte y con su sabiduría. No hace falta presentarlo porque ya lo he presentado 100.000 veces, ya ha estado aquí en Berzocana, pero bueno, Agustín es un científico extraordinario, ¿no? Yo siempre lo digo y siempre lo diré, es el hombre del Renacimiento en el siglo XXI, ¿no? Una persona con un conocimiento muy profundo y muy científico de muchas cosas muy diferentes, ¿no? Y lo que le hace ser, pues, una persona a la que te gusta estar cerca, con la que te gusta compartir y con la que te gusta hacer camino. Por eso seguimos haciendo camino, por eso estamos aquí, ¿no? Yo darte las gracias de nuevo, en lo personal, en nombre de la corporación local y de la gente que hace posible esto también. Muchísimas gracias y aquí nos tienes. Muchas gracias. Buenas tardes. La gracias también la tengo que dar yo porque es un placer venir aquí, bueno, pues a hablar un poco de lo que traigo y bueno, luego pues que podamos tener un pequeño coloquio si se suscitan preguntas y demás. Después de los
santos, vamos con las iglesias. El tema que yo traigo hoy es el misterio de los templos medievales como misterio. No me refiero a cosas de fantasmas ni cosas raras, sino cosas que tenemos en los templos y que habitualmente no nos damos cuenta de ello. Por eso están un poquito más, digamos, más escondidas. Lo englobamos o lo habéis englobado dentro de lo que es la fiesta de la aparición, y me ha gustado mucho ese título de lo de la fiesta, porque la palabra fiesta ahora la podemos identificar, bueno, pues con lo que hay mañana, ¿no? El churro, las migas, el vino, etcétera. Pero la palabra fiesta, en origen, según su etimología, proviene del hecho de que había que parar las actividades mundanas, las actividades laborales del día a día, para ese día de fiesta, dedicársela a la deidad, dedicársela a Dios o a los dioses. El concepto que tenemos ahora de fiesta, obviamente, es distinto, porque todo va evolucionando, pero todavía sabemos que, bueno, el tema de santificar las fiestas, cuando vamos a misa, los domingos, etc. Es decir, la palabra fiesta, en origen, se refiere a parar de lo que estamos haciendo para dedicarlo al culto, a la adoración, en este caso en el mundo cultural cristiano en el que vivimos, a la adoración a Dios, a la veneración de los santos, etc. Entonces, creo que ha sido un acierto tocar la palabra fiesta en este evento que tenéis este fin de semana. ¿Se escucha bien así, no? Sí. Vale, si no me lo decís como el micro, pero... A ver si me acababa de decir. Bueno, esto solamente quería hacer una pequeñísima, ya lo dijo antes la alcaldesa, ¿no? El año pasado estuve aquí hace un año, en el 23, creo que fue 2 o 3 días después, en fecha de calendario, el 28 creo que fue por 27, bueno. Y traje una ponencia sobre las reliquias, y gracias a esa ponencia que traje, luego me seguí animando a seguir investigando y publiqué un libro que está en Amazon que se llama El poder de las reliquias. En esta ocasión, ahora, este año, es al revés. Estoy preparando un trabajo, un libro, llamémoslo así, y he querido compartir en el día de hoy pues algunos de los puntos, 2 o 3 nada más, porque no da tiempo para más, de todo lo que son los misterios de los templos medievales. Y de alguna u otra manera, pues esas publicaciones, algunas de ellas, pues tienen relación o tienen vínculo con el pueblo de Berzocana. Lo que tenemos que llamar la atención es a lo que es un templo, ¿vale? Un templo, bien es verdad que aquí el concepto que tenemos de templo, pues la zona cultural en la que estamos desde el punto de vista religioso, pues le llamamos iglesias también. Realmente iglesia es una palabra que viene de eclesia quiere decir asamblea, es decir, es el lugar donde se reúnen los creyentes, los practicantes, los feligreses, para llevar a cabo la liturgia, para llevar a cabo pues, todo lo que tiene que ver con ese mundo religioso. Realmente el edificio, la carcasa, por decirlo de alguna forma, y más cosas que veremos luego, es a lo que podríamos llamar templo. Ahí os pongo varios ejemplos. El que está arriba a la izquierda es un dolmen de la época prehistórica, es un templo, claro que sí. ¿Por qué? Porque en aquella época esas personas querían conectar con sus dioses, con el más allá, a través de esas estructuras. A pesar de que el dolmen siempre se le ha denominado un monumento funerario, pues no era un monumento funerario como tal, era un templo dolménico, igual que las iglesias medievales, también se enterraba gente dentro, pero no por ello eran cementerios como tales. También tenemos el templo clásico, por ejemplo el ejemplo del Partenón de Atenas, también era un templo porque ellos lo dedicaban en este caso a Atenea. También un templo es una mezquita, también un templo es una sinagoga, también un templo es una pagoda o una estupa tibetana. Es decir, templo es aquel lugar que el ser humano considera sagrado para conectar con el más allá, para conectar con la deidad. En este caso nuestro, en nuestra época, con nuestras iglesias, en nuestros pueblos, pues se utiliza para conectar con Dios. Entonces parece algo de perogrullo, pero la filosofía, por ejemplo, taoísta y los antiguos así lo entendían. El ser humano vive de la interacción que hay entre lo que tiene en la tierra y lo que tiene en el cielo. Entonces, pongo ahí los dibujitos estos graciosos de los enchufes, para que cuando vayáis luego a vuestra iglesia, aquí, la de San Juan, veáis la iglesia, y no es igual una iglesia, porque sea muy grandiosa, un edificio de piedra muy grandioso, no es igual o no tiene que ser percibido igual que si al lado tenemos un palacio que también es grandioso, o un castillo que también es grandioso. Ni el palacio ni el castillo consiguen o persiguen lo que sí persigue el templo o la iglesia, es decir,
servir de enchufe, pues supongo hay unos enchufes, servir de conexión del hombre, del ser humano, con su deidad, con su Dios. Entonces, los templos los tenemos en ese lugar intermedio que sirven de conexión, luego ya veremos por qué, sirven de conexión de lo que tenemos abajo con lo que tenemos arriba. Os sonará la frase, así en la tierra como en el cielo. Os sonará quizás la idea de San Agustín de la ciudad de Dios. Os sonará quizás el concepto de como es arriba es abajo, de la famosa tabla esmeralda del famoso Hermes Trismegisto. Os sonarán todos esos conceptos de querer parecer arriba como abajo y abajo como arriba. Es decir, al fin y al cabo tiene que haber un vínculo, una conexión. No se trata de ir a la iglesia solamente entendiendo para rezar y que se quede en el plano central lo que hacemos, sino que se trata de conectar con el plano superior. Esta es la finalidad, al fin y al cabo, del templo. Eso es lo que se persigue con estos templos. ¿De acuerdo? Al revés. A ver. Vamos. Aquí. Este es el mismo. Vale. Ahí está. Bien. Como decía antes, esos misterios, que llamo yo misterios, esas cosas que no se ven habitualmente cuando vamos a una iglesia, lo voy a llamar iglesia porque los templos que tenemos aquí pues, le llamamos iglesia, entonces vamos a centrarnos ya en las iglesias como tal. De todos, yo traigo un par de ellos o tres hoy que es lo que quiero comentar. Uno de ellos, que es interesante, es el tema de la elección del sitio. Claro, estamos acostumbrados a que las iglesias suelen estar en la plaza, no todas. Hay plazas que no tienen iglesia y hay iglesias que están fuera de plaza. Pero que realmente suelen estar en la plaza. Y pensamos que la iglesia está en la plaza. Y no es así. Realmente la plaza está en la iglesia. Es decir, primero es el concepto de conectar con la divinidad, el concepto sagrado, y en torno a ese concepto sagrado se va orquestando el resto de la vida de ese poblado. Porque ahora pensamos en Berzocana, pensamos en el pueblo, pensamos en nuestra iglesia, pero hay que pensar más atrás, años, centurias, atrás, cuando todo alrededor era campo y se decide establecer una iglesia en un sitio que posiblemente antes había habido otro templo sagrado de culturas anteriores. La iglesia no solamente se utiliza para rezar, para ir a hacer la liturgia, sino que también se utilizaba como lugar de reunión, sobre todo en la zona del atrio y zona de alrededores, por los consejos, por los antiguos ayuntamientos, para llevar a cabo pues, cosas que tenían que ver con la vida diaria del pueblo, para resolver temas del pueblo. Es decir, era un lugar de reunión, era un foro. Y por eso el lugar, al ser un foro, requiere de espacios abiertos y por eso la plaza se empiezan a dejar los espacios abiertos en torno a los templos, que es lo que luego con el paso del tiempo ha dado lugar a las plazas. O sea, no es que la iglesia la pongamos en la plaza, sino que la plaza se gestiona o se genera como consecuencia de la ubicación de ese templo. Entonces, lo que importa, cuando hablo ahí de la elección del sitio, realmente a la izquierda pongo el que podía ser, estamos hablando de la Edad Media, el que podría ser un maestro de obras, un arquitecto, que tiene pues, el péndulo, tiene la escuadra, tiene todos los libros del conocimiento, todos los artilugios para saber cómo diseñar y cómo construir un templo. Pues bien, la elección del templo, el lugar donde se construía el templo, no era una elección, vamos a decir, caprichosa. Más que una elección era un descubrimiento. Había que descubrir el sitio que era el adecuado para poner el templo. Hoy día ya los templos los vemos hechos, pero hay que pensar cuando no estaban hechos y se intentaban o se pretendía hacerlos. Entonces, la elección del sitio era un descubrimiento. ¿Por qué? Porque tenían que descubrir en el suelo, y esto sí son cosas, digamos, misteriosas, ciertos parámetros que no tuviera el suelo de al lado. ¿Por qué se hace el templo aquí y no se hace 20 metros, 50 metros, 100 metros más allá? Porque tenían que descubrir el sitio. La tradición desde el templo dolménico, ese dolmen que hemos visto antes de la prehistoria, pasando por el mundo clásico, el mundo romano, hasta llegar a nuestra Edad Media, se tenía en cuenta un terreno donde hubiese una vibración, donde hubiese una radiación especial. Quiero decir con esto, el subsuelo terrestre, debajo de nuestros pies, hay movimiento, hay venas de agua, hay fallas, hay emanación de gases como el gas radón, hay un movimiento de respiración de la Tierra, hay pequeños sismos, pequeños movimientos de la Tierra y hay otros muchos elementos que podemos denominar en el concepto genérico de energía, energía ionizante. Es un tipo de energía, no importa, ¿vale? Me quiero meter en temas profundos. Solo que tengamos en cuenta
que el suelo no emite igual aquí que allí, que allí, que allí. Son lugares distintos. A lo mejor no lo percibimos, pero hay gente que lo percibe, hay gente que es más sensible. Esa gente sensible es la que se preocupaba de saber dónde estaba ese lugar preciso, dónde tenía que estar el templo. Hoy día tenemos casos particulares, por ejemplo, en los aborígenes, que viven en digamos, en una fase prehistórica, pues en la Amazonía, en África, en Australia, etcétera, donde uno va andando y está la persona que sabe encontrar agua a modo de zahorí, está la persona que sabe cuándo va a llover, está la persona que es el hombre en medicina, qué elementos usar para curar. Es decir, hay gente que tiene una sensibilidad tal que es capaz de determinar cuáles son los sitios óptimos y oportunos para establecer un campamento, para establecer un asentamiento o para establecer un lugar sagrado. Y como el lugar sagrado lo que pretende, como hemos visto antes, es la conexión, el enchufe de lo de abajo con lo de arriba, el enchufe del humano con sus dioses, es por lo que elegían esos lugares, que yo pongo a la derecha, pongo vórtice, porque con el tiempo se han llamado vórtices energéticos, antiguamente se llamaban puntos de poder, es decir, lugares específicos, una emanación del terreno que los dirigentes espirituales, lo que hoy serían los sacerdotes, pero de atrás, los dirigentes espirituales, eran capaces de sentir que ahí había algo que les permitía tener una expansión de conciencia y poder conectar más fácilmente con el más allá. Cosa que no ocurría a lo mejor con 20 metros a la derecha o 100 metros a la izquierda. Entonces era importante determinar el sitio. Para eso tenían que irlo prospectando, tenían que irlo buscando, y donde encontraban el sitio adecuado, ahí hacían el templo. Porque que hace una ermita ahí arriba, la podrían haber hecho más cerca. No hay arriba en aquel cerro que tiene que ir la gente media hora andando hasta que llega a ella. Claro, porque está allí ese lugar concreto necesario para esa conexión. Por eso hicieron allí la ermita. Hay ermitas que están en los pueblos, la que creo que tenéis una, ¿no? En la de Niño Jesús, bueno, tenéis varias, me refiero dentro del pueblo, la Concepción está afuera, ¿vale? Y la del San Isidro también, pero eso creo que ya no queda. Vale. Quiero decir, algunas están muy lejos de los sitios, otros están muy cerca. ¿Por qué? Pues porque es donde está el lugar. Es decir, no se diseña la construcción de un templo como se hace actualmente, por ejemplo, en las ciudades, en Cáceres, en Mérida, en Plasencia, es un poquito pequeña en ese sentido. Se hace un polígono nuevo, dice, aquí van los pisos, aquí va una casa de cultura, aquí va un polideportivo y aquí va una iglesia. Las iglesias blancas. Las iglesias blancas no tienen nada que ver con lo que yo estoy explicando aquí. Porque todos estos conceptos se utilizan en la Edad Media más o menos y la Edad Moderna, más o menos hasta los siglos XVII, por ahí, XVII, XVIII ya van abandonando estas prácticas. Es decir, es un lugar concreto el que tienen que buscar para la iglesia, con lo cual ahí es donde colocaban la parte más sagrada de la iglesia. ¿Cuál es la parte más sagrada de la iglesia? El ábside, el presbiterio, donde el cura se puede dar la misa, donde está el altar mayor, ¿vale? Entonces, cuando vayáis a vuestra iglesia y miráis al sacerdote que está dando la misa, donde está subido, en el altar mayor, ahí está el lugar más sagrado de esa iglesia. El sagrario, en todo lo que tiene que ver con el ritual. Y ese es el lugar, esa es la primera parte del templo que se construía, que se diseñaba, que se decidía dónde se colocaba, el ábside. Aquí está ese terreno, esa zona que emana esa energía. Aquí colocamos el punto y ahora a partir de aquí me trazáis el templo. Más pequeño, más grande, como sea, pero esto tiene que estar en el presbiterio, en la parte que hoy sería, que estaría entre el altar y el retablo. Varía mucho de unas iglesias a la otra, varía mucho de la historia que ha tenido, puede estar más adelante, más atrás, pero más o menos por esa zona elevada está ese punto concreto, ese punto especial, que es por donde empezaban los constructores medievales a hacer el templo. Y porque esos constructores medievales no era como ahora, dice, bueno, tengo que hacer la casa, se lo digo al albañil del pueblo, y el de al lado se lo dice al albañil de su pueblo. No. Entonces había cofradías, había gremios, había grupos de personas que se dedicaban al tema, eran los maestros canteros, que se dedicaban al tema de la construcción de templos. Es decir, no valía cualquiera. Aprendices podía haber muchos, mano de obra, digamos, masificada para las tareas normales había muchos, pero estos de la izquierda, los arquitectos, los maestros de obra, los que sabían determinar la importancia de un lugar sagrado, esos estaban especializados en eso, e iban de un pueblo a otro, de un lugar a otro, donde se requería su trabajo. No valía cualquier albañil. Estamos hablando de un templo, que es, al fin y al cabo, el intento, sobre todo en una época en la que la religión era muy importante. Estamos hablando de algo fundamental.
tener la conexión con Dios, asegurarse que la conexión con el más allá, con lo trascendente, con Dios, era lo suficientemente fuerte y lo suficientemente potente como para que esa conexión se diera. No, entonces, cuando veáis vuestra iglesia, vuestra ermita, en vuestro pueblo, no penséis que está puesto ahí de cualquier manera. No, eso alguien lo eligió y decidió que fuera ahí. Porque dentro de la iglesia tenéis ese punto, ese vórtice, ese lugar que está en la parte más sagrada. Hay excepciones, pero bueno, básicamente y generalmente es así, que alguien lo hizo a sabiendas de lo que estaba haciendo. Eso es la... Y ahora voy con la segunda parte de los vórtices, ¿vale? Esa momia, no sé si la conocéis por la cara. ¿No suena la cara? Bueno, es el famoso Carlos I de España y V de Alemania, ¿vale? Entonces, este hombre, como sabéis, bueno, pues murió en Yuste, como conocéis la historia, y él escribió que quería que cuando muriera su cuerpo estuviera enterrado de forma, en la zona del presbiterio, en la zona del altar mayor, de forma que el sacerdote, cuando diera misa, le estuviera pisando la cabeza y el pecho. El sacerdote está colocado dando misa a la gente que está en ese momento en misa, los fieles, y tendría que estar pisando la tumba, la lápida, y debajo equivaldría a la cabeza y al cuerpo. Cuando se le llevó su hijo Felipe II, estaba incorrupto, estaba momificado, ¿vale? Se dice, hay algunos investigadores que dicen que se le momificó y tal, pero con técnicas que se desconocen, pero no hay nada más escrito. Pero resulta que hay un dedo meñique que en el trajinte para acá, para allá, pues se le desprendió o se lo quitaron. En el caso que le falta el dedo meñique de la mano, de una mano, que está también en el escorial, pero está en un sitio distinto a la tumba. Y ahí pudieron estudiar, porque pidieron estudiarlo, creo que fue al rey emérito, a Juan Carlos I, le pidieron si podían estudiar, dijeron que no, se negaron a que abrieran la tumba para eso, ¿no? Pero claro, el dedo meñique, como estaba por ahí suelto, pues sí lo pudieron estudiar y vieron que efectivamente no había nada, ninguna momificación hecha por el ser humano, sino que había sido un proceso natural. Es decir, ¿por qué pongo aquí a Carlos I? O Carlos V, que la gente le conoce por Carlos V. Pues porque en esos lugares que hemos dicho antes, que son los lugares especiales donde se sitúa el presbiterio, donde se sitúa el altar mayor, donde se sitúa el ábside, en estos lugares ocurren cosas, vamos a decir, misteriosas. ¿Qué ocurre? No solamente hay capacidad para expandir la conciencia de la persona que dirige todo el proceso litúrgico, sino que ocurre otra cosa, y es que los cuerpos que están en ese lugar aparecen momificados de forma natural, a cabo de los años, obviamente. Es decir, los cuerpos que están debajo, en la vertical de esa zona importante del templo, se momifican. ¿Vale? Pasó con el caso de este hombre, y pasa, pues yo he hecho pruebas en mi pueblo, Santa Cruz de la Sierra, tenemos iglesias, tenemos ermitas, tenemos altares rupestres de betones, tenemos una cantidad de espacios sagrados muy importante, y yo he hecho pruebas con trozos de carne y efectivamente ocurre, se momifica la carne por momificación. Realmente no, a ver, no es momificación, no pensemos en una momia de las películas envuelta en tela. Me refiero a que se produce una deshidratación, es decir, la carne se seca, empieza a secar, se queda seca más o menos en una semana. Me refiero a un filetito, un cuerpo tarda muchísimo más tiempo en perder el agua, en deshidratarse. Se queda seco y no huele, es decir, no se corrompe. ¿Por qué? Porque las bacterias no actúan en ese lugar, como ocurre con esos cuerpos. Es tan importante, es tan distinto ese lugar donde han elegido primigeniamente la ubicación del templo, que ahí las bacterias no actúan. Y al no actuar las bacterias, por eso se momifican los cuerpos. Y cuando hablamos de cuerpos incorruptos de la Iglesia, que la Iglesia lo achaca generalmente al tema de la santidad, independientemente de que sea santos o no sea santos, yo ahí no entro, pero la no corrupción, cuando ocurre en los lugares, como digo, específicos del templo, es como consecuencia de estos puntos distintos, de esa energía distinta que emite el suelo sobre el que está sentado ese templo. ¿Vale? ¿La iglesia de Alberto Mora también? No lo he medido, pero entiendo que sí. Todos los templos, casi todos los templos, es que esto es más largo, ¿sí? Hay que medir, hay que comprobar. Yo hago las comprobaciones en mi pueblo porque lo tengo a mano. Quiero decir, no voy por ahí por los pueblos colocando filetes de carne en los distintos sitios, porque fijaos qué tarea. Pero yo digo siempre lo mismo.
no hace falta, yo nunca he estado en Londres, pero seguro que en Londres cuando llueve y me pongo me mojo. ¿Por qué? Porque si me pongo aquí en la calle cuando llueve y me mojo, seguro que en Londres también, aunque nunca haya estado allí. Es decir, es una tónica general, no solamente de los templos medievales, también, como digo, de tiempos atrás de los santuarios prerromanos y también de los prehistóricos. No todos, por eso hay que medir, no se puede generalizar. Habrá casos que no, pero la inmensa mayoría se cuidaban mucho de colocarse en estos lugares. ¿Por qué? Porque ahora el sacerdote, digamos, es sacerdote por estudios, pero si nos vamos a los tiempos de hace pues prehistóricos, o incluso gente que está ahora, que vive actualmente, pero está en una cultura prehistórica, los líderes espirituales, los que deciden la evolución del aspecto sagrado del grupo, de su grupo, de su clan, son gente que tienen una sensibilidad especial. Es decir, no toda la gente vale para sentir algo de esos puntos, tiene que ser gente sensible. Imaginaos un conductor de autobús que se lleva 50 personas a Madrid. No tienen que saber las 50 personas conducir el autobús, porque sepa, el conductor es suficiente, los otros van. Hay un líder espiritual, hay un pontífice, que es el que hace de puente entre lo de arriba y lo de abajo, y ese pontífice el que tiene la suficiente capacidad como para, digamos, llevar al grupo a esa conexión con el más allá. ¿Vale? Entonces, en la de Berzocana y en todas las iglesias que están en piedra, vamos a decirlo, vamos a hacer esa generalidad, en piedra, ocurría este tipo de cosas. También pueden ocurrir momificaciones por aspectos naturales del terreno, como la saponificación, que es una especie de... el cuerpo se hace como jabonoso, como ocurrió, por ejemplo, con San Isidro, el labrador en Madrid, ¿no? Y otro caso de otras momias, otros cuerpos que se momifican en otros lugares por la sequedad, por el salitre, etc. Es decir, no es exclusivo de estos puntos el hecho de la momificación, pero sí es algo que se perseguía, ¿vale? Porque eran lugares especiales. Lo de la momificación no es que solamente lo traigo un poco a colación para que veáis que son lugares especiales, son lugares distintos, ¿vale? Esto habría después mucho que hablar, cuando hablar de los cuerpos incorruptibles de la Iglesia, de por qué cuando se aprovecha lo que la Iglesia, me refiero, la institución, en los monasterios, que es donde estaba el conocimiento, y esto lo sabían que este tipo de cosas ocurrían, ¿vale? Entonces no necesariamente se tiene que momificar porque sea santo. Incluso si fuera un terrorista también se momificaría, porque es algo biológico, es algo especial. Entonces, una vez que tienen ya identificado el lugar en el cual tienen que colocar el ábside, ahí empieza el replanteo de la Iglesia. Os pongo aquí el 12, en el concilio del 12º concilio de Toledo, en el año 681, se determinó que todos aquellos rituales encaminados a la adoración de las piedras, eran mesas de piedra, dólmenes, eran menires de piedra clavados en el suelo, todavía persistían algunos como... había no romerías, pero sí que la gente se sentía atraída por esos lugares. Se determinó que todos esos elementos que eran contrarios a la fe cristiana tenían que ser derribados. Entonces, ¿qué se hizo? Se cristianizó. Cristianizar es colocar, o bien bendecir por parte del párroco del obispo de turno, bien colocar, aquí a la izquierda veis que eso es un palo más o menos así de alto, un palo de apoyarse, ¿no? Por el campo. Hay un par de cruces, otro más arriba, 3, eso es una piedra... arriba del todo hay un altar, está en Mato de Alcántara, se llama la Peña Carnicera, y la forma de un altar de hacía 2000 y pico de años, o 1000 y pico de años, pues tenían que cristianizarlo, ¿vale? Ya que no se puede muchas veces evitar que la gente vaya ahí, pues por lo menos lo cristianizamos, y se coge para la parroquia, por decirlo de alguna manera, ¿no? En un caso, y en otro caso, lo que tenemos a la derecha, esto que se ve aquí en los bordes, es el suelo, es un hoyo que lleva abajo, eso está en Cangas de Onís, en Asturias, y no sé si tiene el medio, no estoy es un dolmen lo que hay, y la iglesia que se llama la iglesia de la Santa Cruz, donde se hizo para enterrar a Fabila y su mujer, Fabila, el hijo de Pelayo. Pues ahí resulta que hay un dolmen que hicieron encima de la iglesia y, curiosamente, dejaron abierto para que se vea el dolmen. O sea, eso es una oquedad que está en la iglesia, en los pies de la iglesia, tú vas andando y lo ves. Quiero decir, y ahí abajo en el centro está el dolmen, y como está el dolmen,
es un elemento, es un lugar sagrado que también se supo elegir a conciencia, y sobre ese dolmen se colocó la iglesia. Quiero decir con esto que en algunos casos se cristianiza, porque en la historia siempre se dice los antiguos lugares sagrados se han sido, cuando ha llegado la Edad Media, han sido cristianizados, y para cristianizarlo colocaban encima el templo medieval, por lo cual a veces tenemos un dolmen, por ejemplo, luego tenemos encima pues un espacio sagrado romano, un templo romano, luego tenemos encima, a veces entra el tema del visigodo cristiano, luego entra el tema de la mezquita, luego otra vez cristiano, una forma de cristianizar, no una forma de cristianizar, para cristianizar ya están las cruces, ya están las bendiciones, es una forma de aprovechar ese lugar sagrado que tiempo atrás lo tenían identificado. Por eso, en este caso se ve claramente hay muchas iglesias que están hechas sobre antiguos santuarios rupestres. Rupestres me refiero de antes de la llegada de los romanos, antes del año 0. Entonces son prehistóricos, protohistóricos. En este caso, según dolmen, es prehistórico. Es decir, pongo arriba esas dos palabrejas que, bueno, se llaman así, ¿qué le vamos a hacer? Hierofanía y teofanía. Hieros es sagrado y faneia quiere decir manifestación. Es decir, donde hay un lugar, el suelo con esas características, es una manifestación de lo sagrado, una hierofanía. Lo que cambia es la teofanía. Ahora adoran a un Dios, ahora llega a otra cultura, adora a otro, se coloca otro encima, adora a otro, se coloca otro encima, adora a otro. Lo que cambia es a quién adoras. Pero lo que permanece es el lugar sagrado. Por eso se superponen las culturas una sobre la otra en los distintos espacios sagrados. ¿Vale? Y luego hay una curiosidad que yo denomino binomio ermita-crucero. Cuando hay un lugar sagrado de esas características, un vórtice, ese lugar importante donde construir la iglesia, donde asentar el presbiterio, el ábside, vale, pues se hace ahí y punto. Pero cuando hay dos, te puedes encontrar dos en el terreno, pero separados, de forma que no pueden entrar los dos en el mismo sitio. Pues aprovechen el de mayor intensidad, porque esto va por intensidades de radiación. Aprovechen el de mayor intensidad para colocar una ermita, y el de menor intensidad, o bien ponen un crucero de piedra, lo que es una cruz de piedra, es que el crucero no suena más a Pulmantura, a la isla griega. Un crucero de piedra, sabéis que es una cruz de piedra, pero con un fuste, con una basa, crucero de piedra, ¿vale? Eso es lo que tenemos a la izquierda. O bien colocan un árbol. Lo que tenemos a la izquierda es la ermita del Santísimo Cristo de Baños de Montemayor. Tenemos la ermita al fondo, que se ve, y aquí tenemos un crucero. Tanto en la ermita como en el crucero tenemos uno de esos vórtices. Entonces el crucero se hace para señalar ese vórtice de forma cristiana, puesto que son construcciones cristianas. Y en el caso de la derecha es el claustro del monasterio de Santo Domingo de Silos, en Burgos, en el cual, no en el centro, más o menos a un lado del claustro, hay un vórtice. Ahí se ha sembrado un ciprés, como veis, y ese ciprés es enorme. Esos árboles singulares de Extremadura, algunos de ellos, como la Cina Terrona, Zanza de Montánchez, como otros que hay, no son grandes porque la semilla suya sea distinta, sino porque está sobre un punto de esos especiales en los cuales también, de haber ocurrido, se podía haber colocado un templo, una iglesia, ¿vale? Curiosamente, en ese ciprés, se sabe, de siempre se veían animales, pájaros, roedores, muertos y secos entre las ramas. A veces veían un pájaro entre las ramas que estaba muerto, pero no olía, no se había descompuesto, estaba seco, hasta que se dieron cuenta que efectivamente, porque como digo, estos son misterios, porque no es algo que esté en el conocimiento popular generalizado, ¿vale? Entonces la gente que están allí, los monjes que están allí, pues lógicamente les chocó ver esa situación, es decir, algunos pájaros iban ahí, morían ahí en ese lugar y se momificaban. ¿Por qué? Porque está en la vertical de uno de esos lugares, lugares especiales o vórtices. Entonces sé que son cosas muy raras, pero es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay. Pregunto, ¿eso no se ha medido con métodos modernos? Eso no hay ningún aparato. A ver, aparatos que lo midan, eso concretamente en los vórtices no. Eso se hace a la antigua usanza, con varillas y péndulos, tal y como los zahoríes de hoy día buscan agua. Ya, pero si hay algún metal o gases o... ¿Algún perdón? Que si hay metales o gases o tierras raras, o se podría medir con métodos... Pero es que eso no son ni gases ni tierras raras. Es una energía, se llama radiación ionizante.
Toda radiación ionizante se va ionizante porque ioniza, es decir, separa los electrones de los protones. Sí, pero también se puede medir eso, ¿no? Se ha intentado medir con aparatos, ¿cómo se llama? Aparatos, no los Heiger, hay otro aparato, un medidor creo que es de protones, pero se ha intentado medir, pero no acaba de dar una lectura como para ser considerado algo mensurable y definido. Tampoco se sabe exactamente, porque lo que sabemos hoy día, las famosas 4 grandes energías que conocemos, la gravitacional, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil, tampoco se sabe a cuál de ellas escribirla. A lo mejor tampoco se puede escribir a ninguna, y es otro tipo de energía que desconocemos. Por eso es por lo que el tema de la modificación a mí me parece muy importante, porque independientemente de que podamos explicar o no lo que realmente ocurre ahí, o cómo denominar a esa energía, si es que, bueno, energía es porque todo es energía, evidentemente, todo es vibración. Independientemente de que podamos explicar o no, lo de la modificación es un hecho constatable. Por eso, a mí me sirve, cuando hago mis experimentos, me sirve para demostrar y demostrarme que la medición que he hecho estoy en lo correcto y no me he equivocado. Digo, bueno, pues aquí hay un vórtice de esto, lo mido con varillas y péndulo, la antigua usanza. Pero me puedo equivocar, me puede dar una lectura errónea, y a veces me he equivocado. Entonces, ¿cómo es la prueba del algodón? Pues cogiendo el filete de carne, colocándolo ahí, tapado para que los animales no se lo coman, etc. ¿Vale? E ir a la semana y ver si está pocho o está seco. Esa es la constatación que tenemos hasta hoy día. Con lo cual nos está diciendo que, aunque no sepamos lo que es, algo hay. Algo distinto hay. ¿Vale? Luego podemos hablar también de que este tipo de deportes se han utilizado en Francia para el tema de la enología en el vino y con los famosos sommeliers, sin decirles nada, han constatado que este vino sabe mejor, tiene mejor buque, no sé qué, que el otro, y ha sido, digamos, macerado o colocado en barrica en un lugar con esas características. Se ha estudiado también con el tema de los árboles frutales, se ha estudiado también con el tema de las abejas. Es decir, esto está muy trillado y sería para hablar de lo mismo, porque yo sé qué tipo de cosas, soltadas aquí así en 5 minutos, pues suscitan más preguntas que certezas. Entiendo, pero que no es una cosa que esté muy de puntilla, que esto está muy trabajado, por lo que son cosas que no estamos acostumbrados a ver. Por un lado tenemos ese misterio, el lugar donde establecemos el ácido. Ya hemos descubierto el ácido y lo tenemos. Y el segundo que traigo a colación es el tema de la orientación. Vale, si aquí tenemos ese punto en el suelo en el cual ocurren esos fenómenos, y aquí va a ir el altar mayor del templo, ¿hacia dónde giro el templo? ¿Vale? Bien, pues sabemos, por ejemplo, que suelen estar dirigidos hacia el este, ¿no? Hacia la salida del sol. Pero claro, el sol sale por el este solo 2 veces al año. ¿Vale? Sale en el equinoccio de primavera y en el equinoccio de otoño, 21 de marzo y 21-22 de septiembre. El resto del tiempo no sale por el este, sale más o menos por el este, pero no por el este exacto. Ahí viene un dibujo donde viene un mismo paisaje, ¿vale? Y hay 3 momentos del sol. En el equinoccio de primavera, que pone equinox, y de otoño, ahí sí sale por el este geográfico. Pero luego ya vemos que a la derecha pone solsticio de verano. Imaginaos que está, por ejemplo, en el 21 de marzo. El sol sale por el este, miramos al este, efectivamente sale por ahí. Pero al día siguiente sale un poquito más a la izquierda, al siguiente un poquito más a la izquierda, al siguiente un poquito más a la izquierda, al siguiente un poquito más a la izquierda, hasta que el 21 de junio sale allí. Fijaos qué separación. Luego se tira un par de días o 3 quieto, pues el solsticio, sol sistere, sol quieto, y luego vuelve de nuevo para atrás, hasta el equinoccio de octubre, y continúa para abajo, saliendo un poco más a la derecha, hasta el del invierno, y luego otra vez para arriba. Es decir, si viéramos la salida del sol a diario, si os fijáis, aquí en vuestro pueblo, la gente que madrugue mucho, que le guste madrugar y que vea salir el sol, si os fijáis, a lo largo del año veréis que el sol no sale siempre por el mismo sitio. Eso es algo astronómico. No sé si os habéis dado cuenta, no hay ningún misterio, pero bueno, quiero decir, eso es una realidad. Entonces, a la hora de orientar los templos, teniendo en cuenta que los templos se orientan a la zona por la que sale el sol, ¿vale? La zona que sale del sol, y todo ese rango que tenemos ahí, sería la zona por donde sale el sol, para aquello de que Jesús es la luz del mundo, etcétera, ¿no? Y además que hay una tradición del culto al sol que ha asumido el cristianismo también muy fuerte, y ocurre hacia el sol, no hacia Jerusalén. Siempre se pensaba, pues mira Jerusalén, porque en Jerusalén fue la crucifixión. No, ¿por qué? Porque hay iglesias que están al norte de Jerusalén y no están orientadas al sur, sino que sí orientadas al este. ¿Vale? Cuando digo este me refiero a ese rango.
de donde sale el sol, no un punto concreto, sino ese rango, ¿vale? Entonces, la mayor parte de las iglesias, hay algunas excepciones, obviamente, pero la mayor parte de los templos medievales están orientados a ese rango del este. A la izquierda vemos lo mismo, veis la persona que está en el medio, pues el recorrido del sol. Hay tres tipos de recorrido, que sería el solsticio de verano, el equinoccio de primavera y otoño y el solsticio de invierno. Todos hemos visto que en verano el sol está más alto y en invierno el sol está más bajo. Es decir, el arco que hace cambia, no solo cambia en altura, también cambia en el punto en el que sale, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esto se tuvo en cuenta en lo que los maestros constructores medievales llamaron cuadrilátero o rectángulo solsticial. Es decir, ese rectángulo que tenemos allí, ¿vale? Ese rectángulo sería, imaginaos que en el solsticio de verano el sol sale por la esquina de arriba derecha y se pone por la de arriba izquierda. Y en el de invierno, el 21 de diciembre, sale por la de abajo y se pone por la esquina de abajo. Y luego ya en todos los procesos intermedios. Es decir, hay un patrón solar astronómico que los maestros constructores se dieron cuenta de ello. Se sabe de mucho antes atrás, obviamente, ¿no? Ya en el siglo II, incluso. Quiero decir, es algo que se dieron cuenta los constructores. Y con arreglo a ese cuadrilátero solsticial establecieron ese tamaño del templo. Digo tamaño porque no es cuestión de medidas, sino de proporciones. Esas proporciones, es decir, cuando vais a un templo, que sea más alto, más ancho, etcétera, no es caprichoso. Eso está medido y proporcionado para que cumpla su función. ¿De acuerdo? Os digo un poquito más rápido. Eso que tenemos ahí, bueno, es un crismón, se llama crismón porque bueno, es una figura que representa las letras en griego del, no puedo entretenerme más, de Cristo, ¿no? La C y la R, en fin. Pero bueno, eso pertenece a las iglesias románicas, que por aquí no tenemos como tales, porque aquí cuando el románico se extendía por el norte, aquí estamos todavía ocupados por los musulmanes. Entonces, como veis que el aspa cambia, unos son más abiertos, otros son más cerrados. Esas aspas están representando, lo veis ahí, están representando ese rectángulo solsticial. ¿Vale? Es decir, eso es todos los misterios de los templos medievales, que en las paredes nos está diciendo que se ha tomado en consideración a la hora de construir ese templo. No es algo que qué bonito queda, que eso significa las letras en griego de Cristo, la S, la Santísima Trinidad, el alfa y el omega de Dios y el principio y el fin del mundo. Eso es el elemento en sí, pero realmente está indicando qué medidas, qué proporciones se han considerado en ese templo. Me debo que os acordéis de esto como que no os acordéis, solamente que penséis cuando vais a vuestra iglesia o a la iglesia que sea, eso no está hecho al azar, ni el lugar donde se coloca el ábside, ni las dimensiones, ni la orientación. Tengo que ir más rápido, lo siento, me gustaría estar un poquito más. ¿Qué criterios tenemos de orientación? Vamos a orientar la iglesia, la hacemos más acá, más allá, tenemos un criterio topográfico, es decir, si tú haces una iglesia en un sitio donde uno tienes un río, no tienes un barranco, no tienes no sé qué, pues no te queda otra que hacerla en el hueco que tienes. Ahí has encontrado ese vórtice energético, ahí la construyes y tienes que adaptarte al terreno. Eso es un hecho normal, ¿no? Lógico. También hay un carácter simbólico, es decir, que por símbolos locales, pues resulta que orientas la iglesia mirando hacia allá, porque por circunstancias siempre mirando a la zona del este, pero con variaciones. En lugares específicos, habéis estado, por ejemplo, eso no es de ahora, eso es de siempre. Si conocéis los dólmenes de Antequera, los más grandes del mundo, el de Menga, sabéis que los dólmenes generalmente se orientan también al este, ¿vale? Para que el sol dé en la cámara interior cuando sale. Pero, por ejemplo, el de Menga se orienta distinto. ¿Por qué? Porque tiene delante lo que llaman actualmente la Peña de los Enamorados, que es una montaña muy curiosa que tiene una forma de cara, tumbado, etc. Es decir, los antiguos dijeron, eso es importante, vamos a orientarlo allí. Es decir, hay simbolismos locales específicos que hacen que una iglesia esté mirando para un lado o esté mirando para otro. También están los criterios estelares, por el tema de las estrellas. En la iglesia de San Bartolomé de Ucero, que es el claro de ahí, en Soria, en el cañón del río Lobos, está orientada más o menos a la zona del 21 de junio, como veis, falta un poquito, pero también tiene unos grabados que está relacionado, que lo miras, y es la constelación. Constelación es la figura que
humanamente creemos que hacen las figuras, las estrellas en el cielo, es la constelación de Cáncer, que de Cangrejo, que sale precisamente, o es visible, o está potente en el cielo, precisamente en ese solsticio de verano. Es decir, hay referencias a la astronomía en muchas de las iglesias medievales. También el tema magnético, no me puedo detener en eso porque el este es una cosa del norte geográfico, otro el magnético, lo siento, no, es que mi iglesia no me mata. Entonces, bueno, seguimos, perdón, la culpa a ti, pero es que... El aspecto lunar también es importante, y es verdad que nuestro calendario es más solar, que la parte de los criterios de orientación de la Iglesia están en función de ese sol, de ese abanico que hemos visto del este, por donde está el sol, pero también intervienen elementos lunares. ¿Por qué? Porque se ha visto que muchos de los templos, quizás la mayoría, están orientados de forma que coincide con la salida del sol por el mes de abril, más o menos por el mes de abril. ¿Por qué? Por el sol, no, por la luna. Porque está orientado según la Pascua, el Domingo de Resurrección. ¿Y cuándo es el Domingo de Resurrección? Ha visto que la Semana Santa a veces cae muy pronto, a veces cae muy lejos, que baila aquí de fechas, ¿no? Pues sabéis que es, una vez que tenemos el equinoccio de la primavera, el 21 de marzo, la siguiente luna llena, pues el primer domingo después de esa luna llena es el Domingo de Resurrección. Es decir, la Pascua, que es una resurrección, igual que el sol resurge en el oriente, en el este, de igual manera Jesús nace, Jesús es la luz del mundo, etc. ¿Cómo no van a estar los templos cristianos orientados a ese hecho que es la resurrección de Jesús? Entonces, muchos de ellos están orientados a esa zona que más o menos equivaldría al mes de mayo, es decir, el sol sale por el este, el sol pues un poquito más a la derecha, porque el solsticio de verano, tenemos el este, tenemos el solsticio de verano, pues un poquito más a la izquierda en marzo, abril un poquito más a la izquierda del este. Estaremos orientados a la mayor parte de los templos de las iglesias. Pero como digo, la mayor parte está basado en los aspectos, al margen de lo que acabo de comentar, en los aspectos solares, según el sol del día. Es decir, hoy empieza el maestro de obras, el replanteo de por dónde van a ir las líneas del templo, y dice, a ver, el sol de hoy sale por allí, pues venga, ponemos la estaca y ahí alineamos. Con lo cual, se han hecho estudios a nivel nacional, sobre todo por la zona norte, la zona de Zamora, zona de Galicia, etcétera, donde se identifica cuándo se construyó la iglesia en función de hacia dónde esté mirando. ¿Vale? Si sabemos que o si creemos que uno de los criterios pudiera ser ese, que la iglesia se orienta, el ábside se orienta hacia el lugar que sale el sol, según va avanzando el año, el resto de iglesias que se van construyendo, pues se tienen que ir también girando. Es decir, es un criterio de cómo está orientada la iglesia en función de ese día. También en función del santoral. Si queremos que una iglesia, por ejemplo, pues está dedicada a San Agustín, ¿no?, que es mi nombre, que es el 28 de agosto, pues la oriento de forma que esté orientada, esté mirando el ábside hacia el punto por el cual sale el sol el 28 de agosto, por ejemplo, ¿no? Eso del santoral también tiene sus matices porque es un calendario, en fin, se refiere al calendario litúrgico. Tenemos antiguamente el prerrománico, por ejemplo, en el 1080, creo que fue 1080 y algo, 1080, con Alfonso VI se cambió del rito mozárabe al rito cristiano romano, con lo cual se cambiaron los días de los santos. Luego a tener el calendario juliano de 1582, perdón, el calendario gregoriano, se cambió el juliano por el gregoriano en 1582, con lo cual hay un desfase de 14 días, con lo cual donde antes era San no sé quién este día, ahora ya tiene que pasar a otro. Este tipo de cosas habría que considerarlas todas, pero como digo, es más complicado, ¿vale? Y luego la luz equinoccial o solsticial, que sería, pues, si tú quieres que en un templo te entre la luz del sol en tal día del año, pues tienes que orientarlo de forma que entre. Eso ocurre, por ejemplo, en San Juan de Ortega, en Burgos, pues ocurre que ilumina cuando sale el sol, no sé qué día, ilumina el capítulo de la Anunciación, que son ya juegos que se hacen para aprovechar esa luz, para aprovechar la influencia de los astros, igual que tenemos la influencia del suelo, de la Tierra, en ese vórtice energético, también tenemos la influencia de los astros, de la influencia de la luz, primordialmente en la orientación de esos templos. Y ya tengo que tener una cosa aquí que voy a terminar. Bueno, ahí tenéis, por ejemplo, que los templos pueden estar orientados en ese rango, o bien ahí tenemos el solsticio, salida del sol del solsticio de invierno, salida del sol del equinoccio y salida del sol del solsticio de verano. Casi siempre, como digo, mirando al este. Y bueno, aquí tenía que hablar, que me hubiera gustado hablar de esto, pero si no puede ser, pues ¿qué le vamos a hacer?
Ahí tenéis la iglesia de San Juan, la ermita de la Concepción. Veis que la ermita de la Concepción, vuestra ermita, por ejemplo, tiene una orientación casi al este, está un poquito más hacia abajo, y la iglesia de San Juan pues, tiene una orientación bastante sureste, ¿no? Si trazamos una línea recta de lo que son 90 grados, pues más o menos tiene una orientación de 100 grados. Eso quiere decir que no sabemos qué criterio se ha seguido, pero si se hubiera seguido el criterio de por dónde sale el sol el día que se plantea la construcción de la iglesia, que es uno de los más aceptados por la comunidad científica en cuanto a historiadores y demás, pues tendríamos que el templo de San Juan se habría replanteado, nuestra iglesia se habría replanteado un poquito antes de llegar al este, es decir, o bien hablamos de 10 grados del este hacia abajo, decía más o menos está a unos 100 grados, 10 grados equivale más o menos a un mes, por lo cual o un mes antes, porque el sol va para arriba del equinoccio de invierno al de verano, o un mes antes del equinoccio del solsticio de invierno al de verano, un mes antes del equinoccio de primavera, que sería, hablamos sería por ejemplo en febrero, o bien cuando el sol venía para abajo, una forma de hablar, el sol no va por un lado para otro en ese sentido, pero bueno, visualmente, va para abajo, pasaría el equinoccio, pasaría el este y continúa, con lo cual más o menos un mes después del equinoccio de septiembre, o sea, octubre. Si fuera ese el criterio, y lo desconozco, la iglesia se habría construido o en febrero o en octubre. ¿Vale? Me gustaría poder hablar más porque lo bonito de que es la importancia de un templo, que hace un templo, para mí es fundamental entender esto, ¿no? Porque es cuando uno entra en un templo que siente que lo más espiritual lo tengo que dejar. Pero bueno, solamente dos puntitos. El tema del lugar en el que está, el tema de la orientación. Y solo valga esto para que sepáis, cuando vayáis a una iglesia, eso no está hecho ahí porque sí. Ni la información que los capiteles, ni la orientación, ni las puertas, ni el tamaño, ni nada está porque sí. Todo tiene una función que a veces desconocemos, pero que está ahí para conseguir la finalidad de todo templo, que es la conexión de lo que está abajo con lo que está arriba. Me lo tengo que dejar, muchísimas gracias.